Bien, vamos a continuar con el estudio que venimos realizando de lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, a esta hermosa pregunta que venimos haciendo, y es la pregunta del capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? Amén. Quiero invitarles a que entonces estén en Hechos capítulo 9. La semana pasada terminamos ya con el tema de las iglesias y estuvimos respondiendo a la pregunta ¿quién es el Señor Jesucristo? A través de la presencia de Jesús en cada una de aquellas iglesias, cómo fue el mensaje, sus características, su presentación y cómo cada uno de sus atributos estaban demostrando la necesidad que tenía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de saber quién es Jesús. Y seguimos con esa pasión y seguimos con ese deseo de poder respondernos, de que hayamos respuesta a lo que Jesús nos quiere enseñar, de quién es Él, qué significa Jesús para nosotros, qué significa Jesús para su iglesia. En Hechos capítulo 9 encontramos aquella linda pregunta en el versículo 4, cuando Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Entonces es esa pregunta que va a traer respuestas maravillosas a la iglesia. Y cuando la iglesia encuentra esas respuestas, va a tener una relación real y personal con Jesús. Va a saber a quién adora. Va a saber quién es el Jesús de la iglesia. Porque Saulo encontró respuesta y le dijo: yo soy Jesús. Entonces, en Hechos encontramos esa pregunta: ¿quién es el Señor? Y yo encontré en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles una respuesta mayormente complementaria a lo que venimos desarrollando. Y el capítulo 9 nos mostró que Él es el que tiene la victoria. Jesús, al tener la victoria, entonces yo encuentro que Él es quien nos da la victoria como iglesia. La palabra del Señor quiere mostrarnos quién es el Señor Jesucristo para la iglesia. Y el Señor Jesús es el que tiene la victoria. Jesús entonces es el que nos da la victoria. Y lo primero que quiero mostrarles es que Jesús trae la victoria sobre la enfermedad. ¿Quién es Jesús? Es el que nos da la victoria. Primer punto de este sermón es que Jesús trae la victoria sobre la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que nos da la sanidad. Hechos capítulo 9, versículo 34, dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Qué es lo hermoso que encuentra uno de Jesús aquí? Pedro no está diciendo yo te sano, o yo lo declaro, o yo tengo ese poder. No, aquí Pedro está mostrando algo bien especial. Le está reconociendo ante la parálisis que está viviendo este señor Eneas, que Jesús es
el que sana. La iglesia necesita saber y reconocer una vez más que Jesús es el que sana. Tal vez yo no le esté diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que en el caminar de la vida cristiana, a veces como que olvidamos eso. Y yo reconozco el valor de los médicos. Hablo con relación a la sanidad física. Ellos traen un gran aporte. Yo no puedo negar tampoco que hay profesiones que nos ayudan a sanar la parte emocional, la psicología, la psiquiatría. Yo no voy a desconocer el gran valor que estas ciencias tienen, la biología, etcétera, etcétera, la química, la física, etcétera. Todas esas profesiones, yo estoy convencido que son un regalo de Dios para la humanidad. Yo eso no lo voy a desconocer. No voy a entrar aquí en un fanatismo negando que estas ciencias han traído bendición a la humanidad. Yo no lo voy a negar. Pero también tengo que reconocer que a veces no tanto la ciencia, sino los científicos son los que en su arrogancia también pueden llegar a desconocer el valor de Dios, la importancia de Dios, el obrar de Dios. Y yo soy de los que cree que Dios sana, que Jesús sana y que Jesús puede hacerlo de dos maneras. Yo creo en la sanidad desde el punto de vista prodigio. La palabra en el griego es prodigio. El prodigio es una sanidad milagrosa. El prodigio en el griego es una sanidad donde Dios opera y ¡pum! Trae la bendición y sana y le da vista al ciego y pone a caminar al cojo y también resucita de los muertos y también resucitó a los muertos que hieden, por si de pronto hay alguien que desconfía o que creyó que estaba dormido. No, hedía, como es el caso de su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Y quiero reiterar eso porque esta semana salió una noticia. Esta semana se convirtió en una noticia muy viral el tema de una cámara en una morgue. En una morgue había una cámara de seguridad y de repente un cadáver se levantó y salió caminando. ¿Alguien vio la noticia? Eso fue en Rusia. Y el cadáver se paró. Sí, temblando, se ve que el hombre está y se para y camina. Entonces hay muchas especulaciones y todo eso, etc. Unos científicos llegaron a la conclusión que este cadáver que había recién llegado a la morgue, al parecer había entrado, era en un estado de catalepsia y aparentemente estaba muerto y se levantó. Entonces cuando yo vi el video antier, que salió en el periódico por supuesto digital, ¿cierto? Y vi el video, sí, claro, muestran el video y el Señor se para y un poquito espeluznante. Pero por si alguien cree que Lázaro estuvo en un estado de catalepsia, está equivocado, porque el testimonio dice que ya olía mal, huele mal. Eso significa que ratifica la muerte de Lázaro. Y creo que Jesús es el que lo levanta milagrosamente, prodigiosamente. Eso lo hace Jesús. Yo creo en los milagros. Aunque algunos creen que los bautistas no creemos en eso, están equivocados. Lo que de pronto podemos poner bajo sospecha es que el don lo tenga una persona. No, eso siempre será un don de Dios. Eso es de Dios. Eso sí lo podríamos debatir. Pero que los bautistas creemos en los milagros, por supuesto. Y los hemos visto, pero por supuesto que los hemos visto.
Y han ocurrido en esta iglesia, mis amados hermanos. Aquí han ocurrido ese tipo de milagros prodigiosos, donde Dios ha sanado. Pero resulta que hay otra palabra para sanidad, además de prodigio. En el griego hay una palabra que es lo que ustedes y yo conocemos como la palabra terapeuta. La palabra terapeuta tiene su base y su raíz en el griego. Y esta palabra se usa cuando el apóstol San Pablo llega a la isla de Malta, por poner un ejemplo entre muchos otros, pero me gusta mucho este ejemplo, porque ahí ocurrió algo muy interesante. Cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta buscando una leña, un pedazo de leña para una fogata, una serpiente lo mordió y se le pegó de la mano. Dice que él la sacudió de la mano. Oró y prodigiosamente Pablo fue sanado. Cuando la gente lo vio, wow, ¿y este qué? Uy, venga Pablo, es que el principal de la isla está enfermo. ¿Usted por qué no va y también ora por él para que se sane? ¿Y sabe qué hizo Pablo? Claro, vamos. Y fueron y oraron por el principal de la isla. Y dice la historia que el principal de la isla fue sanado, pero ya no aparece la palabra prodigio, aparece la palabra terapeuta. O sea que él fue sanado también por terapia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando Dios sana, cuando Jesús sana, cuando el Espíritu Santo sana, nuestro buen Dios Trino sana, puede hacerlo por prodigio o por terapia. ¿O a cuántos no les ha quitado un dolor de cabeza un acetaminofén? Y yo también le doy gracias a Dios por el acetaminofén. Los que somos mayorcitos en esta iglesia, los mayorcitos, ¿se acuerdan los mayorcitos? Cuando yo era muy joven, todo se quería sanar con una penicilina. ¿O no? ¿A cuántos no los cogieron y el vecino llegaba y ¡pim! Una penicilina? Usted le daba gripa y dice que con penicilina. Pues no hacía nada, pero todos teníamos en la penicilina y dele y péguese una penicilina. Y hay gente que todavía le da gripa y se toma una amoxicilina y no le sirve, pero dice que se la toma por tradición. ¿Por qué? Porque el antibiótico es una manera terapéutica de traer sanidad a nuestro cuerpo. ¿Y saben quién dio esos antibióticos? Dios. Yo creo que Él, a través de la ciencia, lo regala. Yo creo que a través de la ciencia tuvimos la posibilidad de ser vacunados contra la viruela, el sarampión, la papera. ¿Qué más nos dio? Hay un montón de cosas nos daban, ¿cierto? A muchos nos dio sarampión, o lleno de ronchas, eso picaba más que, mejor dicho. Eso fastidiaba horrible. Pero hoy en día hay cosas para eso. Se está intentando buscar también algo bien contundente para el tema del COVID. Y creo que Dios ha traído protección a la humanidad. Y Dios la trae a través del medicamento. Sea por prodigio o por terapia, orémosle a Dios para que obre sanidad. En el caso de Pedro con la situación paralítica de Eneas, le dice, Jesús te sana. Como también lo había hecho con el caso, después del caso de Eneas, lo hizo también con Dorcas. Dorcas, esta mujer también recibió una sanidad milagrosa, prodigiosa, un acto soberano de Dios. Y Pedro está diciendo, Jesucristo te sana. ¿Por qué necesitamos saber de esto? ¿Hay alguien enfermo entre nosotros? Hay mucha enfermedad entre nosotros.
enfermos con fibromialgia, hay algunos enfermos emocionalmente. Hay estados emocionales difíciles dentro de la iglesia en este tiempo. Hay algunos de orden orgánico, es decir, lo llaman los expertos enfermedades psicológicas endógenas, ¿cierto? Endógenas, de adentro, porque hay alguna situación adversa en el organismo, pero hay unas enfermedades exógenas que también pueden ser unas depresiones producidas por experiencias que vivimos de afuera, que vienen de afuera, presiones que a veces nos llegan, presiones laborales, económicas, deudas, y emocionalmente estamos enfermos de una u otra manera. También hay mucha enfermedad física. Pero en medio de toda esa enfermedad física, ¿quién es el Señor Jesucristo? El que te trae victoria a través de la sanidad. Él es el que trae sanidad a nuestro cuerpo. La iglesia tiene que recuperar la memoria y volver al punto inicial. Sí, la vacuna, muy importante. La vacuna, sí, excelente. Ha mermado, ha frenado un poco las muertes. Pero detrás de todo ello siempre estará nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sana. Él es el médico, no es Pedro. En el caso de Eneas, Jesucristo te sana. Y hay algo bien especial que Pedro trae nuevamente a colación. Hace algo que Jesús siempre hizo en su ministerio. Era, además de el milagro, dar una orden de manera que demostrara la condición del enfermo. Levántate, vaya a darle en comida, cosas así, que eran para ratificarle a todos que en efecto eso sí se había producido. Por ejemplo, al paralítico en Betesda, corra. Cuando hizo ese milagro con el endemoniado gadareno, también. Entonces, un tipo que era desnudo, un tipo que se hería, que rompía cadenas, después lo encontraron bien vestido, arregladito, bien peinadito y bañadito. Se demostraba el cambio. Y Pedro hace algo que es también muy importante. Le dice, versículo 34, haz tu cama. ¿Qué es hacer tu cama? Vaya, atiéndala. No se la atendió otro, no se la organizó otro. En la cama donde él estaba, paralítico, se para y él mismo tiende la cama. Era para demostrarle a todos, mire que él sí está sano. ¿Y saben quién lo sanó? Jesús. ¿Quién es el Señor? Pues Jesús es el sanador. Jesús es el que trae la victoria sobre la enfermedad. Jesús trae la victoria sobre las enfermedades que podamos estar padeciendo, sean grandes, sean pequeñas, desde un cáncer, desde unos cálculos, donde quiera que sea, desde una apendicitis, desde un dolor de cabeza, desde una migraña, fibromialgias, las que cualquiera. Jesús es el sanador. ¿Y por qué Él es el sanador? La Biblia lo dice. Los evangelios nos demuestran en el ministerio de Jesús cómo Él siempre sanaba. Me llama mucho la atención este texto en Hebreos capítulo 13. Verso 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. ¿Eso qué significa? Que Él sigue siendo el sanador de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que la iglesia tiene que seguir confiando principalmente en Jesús. Aunque hayan muchos medicamentos,
Gloria al Señor por cada uno de ellos. De verdad, yo le doy gracias a Dios porque yo cada que observo un medicamento, digo, oiga, qué tremenda la ciencia, ¿no? Pero detrás de ello hay un autor. Para mí ese autor es Dios. Si un científico dice, no fui yo, Dios no estuvo aquí, es arrogancia. Es arrogancia de la ciencia, o más bien arrogancia del científico. Porque la ciencia trae bendición si la sabemos manejar y si la sabemos usar. Pero detrás de todo ello hay un autor y para mí se llama Jesús. Eneas, Jesucristo te sana. Y la sanidad divina está dentro de la obra expiatoria de Jesucristo. Siempre las enseñanzas bíblicas van enfocadas a que su obra en la cruz del Calvario es porque Él vino a traer sanidad. Su obra expiatoria trae sanidad en lo físico, pero también en lo emocional y también en lo espiritual. Jesús es el sanador. Y su sanidad es completa. Su sanidad siempre será completa. ¿Y por qué Jesús es el sanador? ¿Por qué podemos aseverar que Jesús es un sanador? ¿Por qué Jesús, en los registros bíblicos, podemos encontrar varias cosas de Él? Primero, Él es Señor sobre toda enfermedad. Porque Él es el Señor de todo. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 7 aún, versículo 29. Encontramos testimonios. Jesús es el Señor. Mateo 8, vamos al Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Si usted quiere, yo se lo leo. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Eso es una respuesta hermosa. Quiero. Sí. Si yo quiero, me estás preguntando. Y Jesús dijo, sí quiero. Quiero. Y con querer, sé limpio. Y el Señor le sanó. Iglesia, sea por prodigio o por terapia, Jesús es el sanador. Sea por prodigio o por terapia, la iglesia tiene que seguir confiando en que Jesús es el que nos sana. Si hay terapia, si hay medicamentos, si hay pastillas, lo que sea, antibióticos, vacunas, detrás de todo ello siempre va a haber un autor, se llama Jesús. Por eso Jesús es sanador, porque Él es el Señor sobre toda enfermedad. No hay enfermedad que lo detenga, ni siquiera la muerte detiene a Jesús. Pero ¿por qué puedo decir yo que Jesús es sanador? Porque Él es Señor sobre la naturaleza. En el mismo capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27, también nos demostró algo muy especial. Dice así el texto, capítulo 8, versículo 23. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Ese no es un dato menor, por lo menos para mí, que le tengo como medio miedo al mar. Que las olas sean más grandes que la barca, eso era una cosa muy grande. Estamos hablando no de una cosita pequeñita, ¿no? Las olas cubrían. Y Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedece? De ese texto podemos sacar todo un sermón,
Pero lo que quiero resaltar es que Jesús, además de ser el Señor sobre toda enfermedad, también es el Señor sobre la naturaleza. Él tiene el control de todo y por eso yo puedo decir, sí, Jesús sana. Y la iglesia puede confiar en que Jesús sana. Y aún tiene poder sobre los demonios. Así que Jesús también nos libera del poder de Satanás. En el mismo capítulo 8 de Mateo encontramos el caso del endemoniado Gadareno y cómo lo liberó. Jesús es el Señor sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Y como es Señor de todo ello, puedo decir enfáticamente, Jesús es el sanador de la iglesia. ¿Quién eres, Señor? El que trae la victoria sobre las enfermedades. Eso significa que trae sanidad a la iglesia. ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos nosotros buscar esa solución de Jesús? La Biblia plantea varias cosas, hay muchos textos, pero el tiempo no me va a dar para leerlos todos. Lo primero que tiene que hacer la iglesia ante Jesús el sanador es oración de fe. Tener una oración de fe. Cuando estoy hablando de la oración de fe, no es una oración donde, Señor, yo te recibo. No es a esa a la que me refiero. No, es una fe que está cargada, saturada de confianza, de convicción de que Jesús es el que sana. Santiago capítulo 5, versículo 13, nos muestra eso. Una oración con fe puede hacer que la iglesia experimente al Jesús sanador. Una oración de fe también hará que Dios se glorifique en medio de nosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que Dios usa cada circunstancia para forjar tu vida y la mía. Por eso yo creo que para tratar esto necesitamos es fe, volver a la fe. Y aunque nuestro eslogan dice Iglesia Bautista Prueba Centro, una comunidad donde crece la fe. Y puede que la fe crezca, a veces nos falta es crecer más a nosotros. Porque las inmadureces nuestras no permiten ese crecimiento como iglesia, y no estoy hablando solo en lo numérico, estoy hablando de la madurez. Nosotros trataremos esto buscando los propósitos de Dios. Cuando hay enfermedad, si Jesús es el que sana, pues entonces, ¿qué propósito tienes Dios con esto en mi vida? ¿Qué está pasando? No solo se enfoque en el médico, no solo se enfoque en la cita, si me la darán, no me la darán. De pronto le ha llegado a usted a pasar lo siguiente. Qué pereza la EPS. Y es verdad, yo también digo qué pereza. Qué difícil es conseguir una cita en estos tiempos. Qué tan complicado. Y creo que la sanidad también es por terapia. Pero a veces ese problema que nos está ocurriendo nos lleva a desenfocarnos de que detrás de todo esto hay un Señor que tiene propósitos con nosotros y que tiene propósito con la enfermedad cuando nos visita. Yo doy gracias a Dios por los médicos. De verdad que ellos hacen un trabajo muy importante. Pero por encima de cada médico hay un Señor todopoderoso. Señor sobre la enfermedad, Señor sobre la naturaleza y Señor sobre los demonios. Ese se llama Jesús. Y gracias a Dios por los médicos y por los médicos que tenemos en nuestra iglesia, porque tenemos varios. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes como médicos, por todos ustedes los que tratan las enfermedades emocionales, los 45 psicólogos que hay en la iglesia.
¿cierto? Hay 40, pero hay 45 titulados y hay como 98 sin título, pero los psicoanalizan a uno. Amén. Busque el propósito que Dios tiene para la sanidad. Pedro está diciéndole a Eneas, Jesucristo es el que te sana. Jesucristo sana. Iglesia, ¿quién es el Señor? Pues primeramente es el sanador de cada una de nuestras enfermedades. ¿Por qué podemos estar padeciendo enfermedades? Puede ser por razones de pecado, puede ser por adversidades, puede ser por cosas congénitas, pueden ser por una cantidad de circunstancias que estamos viviendo. Pero lo más importante es reconocer que Jesús es el que sana. Que por encima de cualquier medicamento, y no vaya usted a recibir un mensaje que yo no le quiero enviar, estoy negando los medicamentos. No, porque puede ser por prodigio o puede ser por terapia. Jesús puede traer sanidad a tu vida. 2. Jesús trae la victoria sobre el dolor y la tristeza. Jesús trae la victoria sobre el dolor y la tristeza. ¿Quién es el Señor? El que trae esa victoria, es decir, el que nos da paz. Hechos capítulo 10, verso 36. Hechos, volvamos al libro de Hechos, capítulo 10. Verso 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Quién trae la paz a nuestras vidas? Jesús. Jesús es el Señor. Él nos da la paz. Y cuando nos da la paz es porque trae victoria sobre el dolor, sobre la tristeza. No solo el dolor físico, también ese dolor del alma. ¿Alguien ha sufrido aquí un dolor del alma? Yo sé que el alma no duele, pero usted me está comprendiendo lo que quiero decir. Un dolor del alma, una tristeza, un dolor profundo, una decepción, cualquier cantidad de emociones, decepciones, frustraciones. Todo esto también es dolor, porque eso trae aflicción a nuestra vida. Pero saben, Dios en su infinito amor y misericordia dice que nos trajo ese evangelio. Ese evangelio, esa noticia, para que usted y yo tuviésemos paz, para que tuviésemos sosiego, tranquilidad frente al dolor y tranquilidad frente a la tristeza. Estoy enfocándome en lo físico, pero también en lo emocional, en lo espiritual. Versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Así que Jesús es el que te puede traer paz. ¿Quién es el Señor para la iglesia? Pues el que trae esa paz, esa tranquilidad a través de su evangelio, porque el evangelio es una verdad. Y el evangelio también es una persona. Y se llama Jesús. Conocer a Dios es experimentar la paz. Y aquí no se está refiriendo a ausencia de guerra. La paz no es ausencia de guerra. Es que aunque haya guerra, tendremos paz con el Señor. Y cuando hay paz con el Señor, es porque implícitamente, iglesia, hay reconciliación con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros, a través de la muerte de Cristo, hemos adquirido paz para con Dios. Y cuando hay paz con Dios,
es porque el ser humano se ha reconciliado con su Padre. Paz es reconciliación. Y cuando yo estoy reconciliado con mi Padre Celestial, puedo encarar la tristeza, puedo encarar el dolor, puedo encarar cualquier estado emocional. Por eso la iglesia no necesita sino a Jesús. Jesús es suficiente. Ahora, desde el punto de vista social, yo te necesito. Claro, socialmente yo te necesito. Socialmente, puede que tú me necesites. Eclesiológicamente, nos necesitamos para darnos apoyo el uno al otro. Claro que sí. Espiritualmente, necesitamos urgente la presencia de Jesús, porque Él es el sanador. Él trae victoria sobre la enfermedad. Porque Él es el que trae paz, es decir, nos da la victoria sobre el dolor y la tristeza. Amén. Necesitamos a Jesús urgentemente. Estos tiempos son los tiempos necesarios para la presencia de Cristo, porque esa paz, el verbo eirene, del verbo eiro en el griego, es unir. Representa libertad, unión, volver a juntar. Por eso cuando se dice que Dios a través del Evangelio nos trajo la paz, es porque nos reconcilió, nos volvió a juntar con Él, nos volvió a unir con Él. Y la paz ha sido prometida. Si la iglesia está experimentando dolor, tristeza, no solamente necesita la sanidad del dolor y de la tristeza, necesita la paz del Señor. Porque hay gente aliviada, pero con mucha tristeza en su corazón. Hay gente aliviada, no le duele nada, como diríamos nosotros, no les duele ni una muela. Van muy bien, pero son vidas vacías. Necesitamos el Evangelio que nos trae esa paz, que nos reconcilia con el Padre. Sin reconciliación con el Padre, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Necesitamos por encima de todo ello esa paz del Señor. Y tercero, el tiempo no me ayuda. Capítulo 10, verso 43. Dice el texto: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién eres, Señor? Jesús es el que nos da la victoria. La victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre el dolor y la tristeza. Y tercero, Jesús trae la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque nos da perdón. Amada iglesia, quiero que me comprenda bien lo que quiero decirle. Por la condición en la que nos encontramos, es decir, en nuestro estado de humanidad, la solución al pecado fácilmente podría decirse no pecar, ¿cierto? Si el problema es el pecado, la solución es no peque. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien aquí que no peque? Si hay alguien aquí que cree que no peca, enseguida habla conmigo en la oficina. Yo le voy a dar una radiografía, un escaneo bíblico y verá que todos aquí pecamos. Entonces, si la solución al pecado es la santidad, hay algo que es
fundamental para solucionar nuestro problema de pecado? El perdón. Para que haya perdón, tiene que haber reconocimiento de mi falta. Si la iglesia ha pecado, ¿hay alguien que ha pecado aquí? 1, 2, 3, 4, 5 apenas. Se sumó la cifra. Pues sabe, una cosa, yo soy el primero también en reconocerlo. Y no es una pantomima. Reconozco eso. Yo también soy pecador. Y necesito urgentemente el perdón de mi Señor Jesucristo. ¿Y por qué de Él? Porque la Biblia me dice que Él es el que puede darme perdón. ¿Y por qué me puede dar perdón? Porque Él fue a la cruz del Calvario, porque es Él el que pagó por mí. Él es el que me sustituyó. Él es el que trae victoria sobre el pecado, nos da el perdón. Y dice el versículo 43, de este modo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Créale a Jesús. ¿Quién es el Señor? El que trae la victoria sobre el pecado, el que nos otorga ese perdón. En el griego esa palabra es una acción de separación. Es una separación. Apesis o afesis. Es remitir, separarnos de esa circunstancia, de esa situación. Dios entonces proveyó en nuestro Señor Jesucristo la facultad para que la iglesia reciba perdón. Y cuando nosotros recibimos el perdón, ¿sabe qué estamos recibiendo? La bondad ilimitada del Señor. El perdón que tiene el poder de liberarnos del sentimiento de culpa. Esto es muy importante, iglesia. Yo creo que una de las cosas que más nos hace daño es la culpa. Claro, el pecado es el que nos hace daño. Lo que pasa es que a veces, ¿qué le pasa al creyente? Que sí, deja el pecado, lo abandona, pero sigue caminando cogido de la mano con un sentimiento llamado culpa. ¿No le ha pasado? Si no le ha pasado, pídale al Señor sabiduría para que le ayude a leer y a entender cuando usted está caminando con la culpa. Mire, la culpa es tan tremenda que hasta los perros se sienten mal cuando lo muerden a uno. ¿Usted no ha visto cuando un perro en la casa de pronto hace un daño? Hace un daño y ¿qué hace el perro? Esconde por allá. ¿Sabe qué tiene? Culpa. Y eso que es un animal. Y gente la culpa. Y si salió a la calle sin permiso, se siente mal y entra así. Entra calladito. Y uno inmediatamente lo mira y... ¡ay! ¿Cierto? Bien, olvidémonos de los perros. Hablemos de los humanos. O sea, de usted y de mí. Cuando cometemos el pecado, también aparece ese sentimiento llamado la culpa. ¿Y sabe qué es lo que quiere Jesús cuando dice que nos perdona? No solamente me perdona ese pecado, sino lo que lleva implícito ese pecado, la culpa. Y por eso a veces nosotros caminamos con el Señor y llegamos a la iglesia y no salimos del hoyo de la culpa. Y seguimos avergonzados. Y creemos que todo el mundo nos está señalando. Y hasta nos enojamos con la gente porque, ay, como lo desprecian a uno, ¿no? ¿Sabe qué se llama eso? Culpa.
Y Jesús quiere perdonar. La pregunta es, ¿queremos que Jesús nos perdone? ¿Usted está reconociendo que Jesús le ha perdonado también su culpa, además del pecado? Pues hay que creerlo, porque eso trae también sanidad a la iglesia. Y te trae sanidad a ti, por supuesto. Todos los que creyeren en Él recibirán el perdón. El perdón de la culpa, el perdón de las heridas o por las heridas del corazón, el perdón por el daño a la familia, al matrimonio, a las relaciones. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Él es el que trae sanidad, Él es el que trae paz y Él es el que trae perdón. Si Él trae estas tres cosas, yo les hago una pregunta. ¿Necesitamos a Jesús en la iglesia? ¿Necesita la iglesia a Jesús? La Iglesia Bautista Prado Centro, ya no lo voy a hablar en términos generales, aquí, para usted y para mí. ¿Necesitamos a Jesús aquí? Yo creo que necesito a Jesús, porque Él es mi sanador, Él me trae paz y Él me otorga el perdón. Si usted entendió esto y reconoce que necesita a Jesús, usted necesita a Jesús, ¿por qué no se pone de pie? Los que necesitan a Jesús, los que no. Los que necesitamos a Jesús nos vamos a poner de pie. Los que no necesitamos a Jesús, no. Y no estoy haciéndolo para manipular. Lo estoy haciendo es porque necesitamos en esta congregación hacer una confesión pública del señorío de Cristo. Usted necesita el perdón, le invito a que cierre sus ojos. Si usted necesita a Jesús para que le perdone, allí en forma privada, pídale perdón al Señor. No sé por qué. No es que tengamos que saberlo los demás. Pero, si tú eres consciente de tu pecado, pues entonces este es el momento, porque la Biblia ya me respondió quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que perdona mis pecados. Pídale ahí perdón. Tómese unos segundos. Reconózcalo. ¿Hay alguien en este lugar que tiene dolor y tristeza? No hablo de lo físico, hablo de lo emocional. ¿Hay algún dolor y tristeza? Si hay alguien aquí con ello, amén, gloria al Señor. Pídale a Jesús, Él es tu sanador. Él te trae paz. Él puede traer paz a ti. Nos lo mostró el libro de Hechos. Jesús trae paz a ti, amado, amada. Es Jesús. Reitero, gracias a Dios por los médicos, por los psicólogos, por todos los terapeutas, por todos los que trabajan familia. Gracias a Dios por ellos. Pero si Jesús no es el que está detrás de ello, no traerá la verdadera paz. No sanará verdaderamente la tristeza y el dolor. Él es Jesús, el Señor de esta iglesia. Hay alguien enfermo, físico. Hablamos de lo físico, pues seguro aquí hay muchos dolores, ¿cierto? Muchos dolores, muchos quebrantos de salud. Y quiero decirte nuevamente, Jesús es el que sana. Pídele a Él que te sane, que use o su soberanía prodigiosa
o que use la terapia. Pero pídele a Él que te sane, que use al médico. Y que Él se glorifique en ese médico. Que Él sea glorificándose, que Él sea mostrando su gloria a esos que te tratan. Que ellos también vean la gloria de Dios a través de tu sanidad. Pidámosle al Señor eso. Si hay enfermedad y usted tiene una cita, pues pídale al Señor, primeramente que le sane y que se glorifique en el médico o la doctora que lo va a atender. Y que ellos vean el poder de Dios, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Él trae la victoria a esta iglesia. Padre, gracias. En esta hermosa mañana, gracias. Toda la gloria y la honra es para ti. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos, encomendarnos a ti. Es que tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Gracias, Señor Jesús. Tú que eres Dios, hecho hombre. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste hombre. Tú te humillaste. Tú diste tu vida en rescate por nosotros. Tú viniste a traer sanidad. Tú viniste a traer libertad, a traer paz, a traer perdón a nosotros. Tú viniste a darle libertad a los cautivos. Gracias, Señor Jesús. Hoy queremos acudir a ti, oh Señor Jesús, para decirte que seas tú nuestro sanador. Que seas tú quien traiga la paz a nuestro corazón, aniquilando toda tristeza, dolor, frustración. Por favor, Señor Jesús, llena nuestra vida. Por favor, Señor Jesús, te lo suplico. Y trae perdón, Señor. Tú eres el que nos perdona. Por eso tu palabra dice enfáticamente que nosotros somos pecadores y que tenemos a Jesucristo, a ti, Señor Jesús, como nuestro abogado, como nuestro mediador. Por eso hoy a ti, oh Señor Jesús, perdón, Señor, porque pecamos, porque hacemos pecado, porque cometemos unas faltas enormes, porque somos frágiles, porque nuestra humanidad es débil. Pero te necesitamos a ti, oh Señor Jesús, porque tú eres el que trae perdón a la iglesia. Perdónanos, Señor Jesús. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por traer esta verdad a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender quién es Jesús. Quién es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, para la iglesia y aún para la humanidad. Gracias, gracias Espíritu Santo por conducirnos a esta verdad maravillosa. Padre, a ti toda la gloria, toda la honra, la adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga.